que muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Mi nombre es Guillermo Vallejo, soy uno de los socios de Innoway, que es una pequeña boutique de innovación. Y hoy os venimos a hablar sobre cómo afrontar nuevas ideas o cómo idear, ¿vale? Me gustaría que fuera dinámico, todas las dudas, las cuestiones que os vayan surgiendo. Os voy a ir haciendo preguntas. Al final es un taller, somos poquitos, con lo cual creo que puede ser interesante que vayáis participando, incluso con vuestras propias experiencias. Si queréis aportar en algún momento, estamos abiertos. O tenéis dudas, o mira, yo eso ya lo he intentado y me pasa esto o aquello otro, pues seguro que enriquece. Como os decía, yo me defino como un emprendedor en serie. Quiere decir, desde que tenía 10 años y se me ocurrió sacar toda la biblioteca de mi madre a la calle para vender los libros y así sacar un dinerito, hasta hoy no he dejado de emprender. He montado todo tipo de negocios, empresas, startups, unas con mayor éxito, otras con menos, pero siempre he estado en el lado de la innovación y el emprendimiento. Por otra parte, pues bueno, soy ingeniero y padre. Y diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la innovación? Bueno, pues como ingeniero siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de cómo se innova. O sea, innovar parece que es una palabra muy sencilla. Hablaremos de creatividad, hablaremos de generar ideas, pero tiene un proceso. Ese proceso es un proceso tangible que podemos utilizar y que además es replicable para generar nuevas ideas. ¿Podemos innovar todos? Bueno, pues ese tipo de cosas es algo que siempre he estado buscando en cuál podía ser ese proceso, cuáles debían ser esas herramientas, cuál debía ser esa actitud. Y hoy vengo a compartir parte de mi experiencia y de lo que he encontrado en ese camino con vosotros. Y por otra parte, soy padre. Y el ser padre al final me ha hecho estar muy cerca de mis 3 hijos y darme cuenta de que son innovadores natos. Que cuando cogen un coche y resulta que lo convierten rápidamente en un submarino en la bañera, están innovando. Están cogiendo algo que existe y lo están transformando en otra cosa. Hablaremos de eso y veréis que el enfoque que le he dado a esta charla o a este taller tiene bastante que ver con eso. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar. Hablamos de cómo afrontar la búsqueda de nuevas ideas y que te permitan innovar. Y lo primero es el concepto de inventar. ¿Algunos sabéis qué es inventar o cómo definiríais el concepto de inventar? Ya sabéis, sentiros libres de quitar el micro si queréis participar. Bueno, aquí hay una primera definición, ¿vale? Crear, diseñar o idear, producir alguna cosa nueva que antes no existía. La importancia o la parte interesante de inventar es la parte de nueva. Tiene que ser algo que no existe, ¿vale? Y además el concepto de crear, diseñar y idear es muy amplio, ¿vale? Entonces dices, bueno, está bien, como primera idea, ¿vale? Inventar es generar algo que no existe. Os digo esto porque inventar no es innovar y veremos cuáles son las diferencias entre inventar e innovar. Al final, inventar es proponer un objeto y su uso de manera que la combinación de ambos no existía previamente. Ahora poner en objeto lo que queráis. Hay muchos modelos o muchas cosas que podéis poner en el concepto objeto, ¿vale? De modo que puede ser un utensilio, puede ser un software, puede ser una metodología, un procedimiento, ¿vale? Entonces, al final, si proponemos algo nuevo que no existía, ¿vale? Y vemos cuál es su uso, ¿vale? Estamos inventando, ¿vale? Ahora vamos a jugar a un juego. La presentación no se completa. ¿A qué te refieres, Rubén? ¿No se ve bien? No la veo completa. Hay una parte que no se ve del texto. Yo no la veo. No, yo tampoco. No se ve, No, Guillermo. La parte no, no se derecha ve, derecha. no se Es la- termina de Se leer. corta el Los texto, textos no se ven. se No. Joder. cortan. Es como si tuviese una resolución muy alta Sí, o parece que está muy baja. descuadrada. Sí. Vale, pues habíamos hecho pruebas previas. No nos pasaba. Vamos a hacer una cosa. Voy a En la intentar primera, bajar. en la primera se veía bien, ¿eh? Se veía el logo de Innoway, todo perfecto, y cuando has cambiado ha sido cuando ha dejado de verse bien. Qué raro.
Bueno, voy a pasar a la siguiente, a ver si es un problema de esta slide, ¿vale? ¿Esta la veis bien? Igual. No, es No, igual. no. Sale entrecortada. Vale, voy a hacer una cosa, voy a cambiar de resolución, dadme un segundo. A ver si es un problema de resolución. 16 novenos. Ya. Configuración de pantalla. A ver. Le voy a meter algo muy sencillito. 1600 por 1200, a ver si aquí lo vemos bien. Los cambios. Un segundo. A ver ahora. ¿Ahora lo veis bien? Sí. Vale, fantástico. Y ahora. Vale, vale. Pues gracias por el apunte. Vale, os iba a decir que, bueno, lo bueno de esto es que nos ha ayudado a romper el hielo, ¿vale? Ya podéis hablar. Os iba a proponer un juego, ¿vale? Un juego para que entendáis lo que es inventar. Yo al final siempre digo que la invención, la idea feliz, ¿vale? Empieza por dos conceptos muy básicos. Uno, el primero es unir, ¿vale? Haced una cosa, estaréis todos sentados igual que yo delante de un ordenador y sobre una mesa o en una habitación, ¿vale? Fijaros en todas las cosas que tengáis en la mesa. Fijaros, primero es observar, ¿vale? Y fijaos ahora en dos objetos, los que queráis. Intentad unirlos. Intentad construir un nuevo objeto o darle una nueva utilidad a la unión de estos. Imaginaos que tuvierais un papel y tuvierais pegamento, pues nos podría ocurrir crear un post-it, ¿no? Si tuviéramos, no sé, el ordenador y un teléfono de los antiguos, se nos podría ocurrir montar un smartphone. ¿Se os ocurre con las cosas que tenéis ahí delante cómo construir un objeto? Mediante ese concepto de unión, de obtener dos objetos que ya existen, ¿vale? Y unir o bien sus funcionalidades o bien sus aspectos. Si tuviéramos un caramelo y un palo, estaríamos pensando en un chupa chups. O un trapo y un palo, estaríamos pensando en una fregona, ¿vale? Entonces, este primer concepto de observar lo que tenemos a nuestro alrededor y conectar dos objetos para conseguir un tercero de valor que antes no existía, es uno de los principales elementos o modelos, ¿vale? A la hora de generar ideas, ¿vale? Ideas felices. Todavía no estamos hablando de innovar, estamos hablando de inventar, ¿vale? Y esto al final de lo que se trata es de hacerlo mucho, porque siempre, ¿vale? La práctica nos va a ayudar a encontrar. ¿Alguien se atreve a unir dos elementos de los que tiene encima? ¿No? Vale. Hay un segundo modelo para inventar, ¿vale? Que tiene que ver, perdonad, que tiene que ver con extender una funcionalidad. Por ejemplo, si pensamos en que la ropa no es más que una extensión del concepto de piel, ¿vale? La ropa al final es una segunda piel que pones por encima, ¿vale? El inventar la ropa al final no era más que coger una funcionalidad que ya existía en la naturaleza y, digamos, hacer un upgrade, hacer una transformación, hacer un crecimiento sobre ella. ¿Vale? Este es otro elemento también muy importante. Fijaos que también se trata de observar qué hay en la naturaleza, cómo eso que hay en la naturaleza me puede ayudar en un momento dado a inventar, a idear, a tener una idea genial y feliz una primera vez. ¿Vale? Esto es casi todas las cosas que trabajamos o que inventamos, sobre todo desde el concepto de una idea feliz, tienen que ver o bien con unir o bien con trasladar una funcionalidad o incrementar una funcionalidad que ya existe. ¿Vale? Pero una cosa es inventar y otra cosa es desarrollar una invención. ¿Vale? Una vez que ya he tenido esa idea feliz, por ejemplo, he unido ese palo y ese caramelo, o ese pegamento y ese papel, ¿vale? Tengo que ver para qué funciona. Y tengo que empezar a hacerme preguntas un poquito más complejas, que tienen que ver con, oye, ¿esto se puede producir?
¿Puedo ganar dinero con esto de alguna manera? ¿Puedo sacarle algún rendimiento a este elemento? ¿Cuál sería el modelo de producción? ¿Para qué usos podría utilizar este invento que tengo? ¿Vale? Eso se trata de desarrollar una invención. Va más allá de definir el objeto, de establecer un primer uso, sino que ya empiezo a pensar en cómo ese invento que he tenido lo puedo llevar a un modelo utilizable en una serie de casos de uso, comercializable en un momento dado, ¿vale? Empiezo a pensar en un propósito. ¿Por qué es importante la palabra propósito? Porque nos lleva al concepto de innovación. Innovar, ¿vale? Al final, ¿en qué difiere de inventar? Porque esta es una discusión que siempre existe, ¿no? ¿Inventar es lo mismo que innovar? ¿Idear es lo mismo que innovar? No, para mí no, por lo menos. ¿Vale? Innovar parte de la base de utilizar cosas que ya existen para mejorar un proceso, una capacidad, un producto, pero ya existe. Entonces, cuando hablamos de innovación en las compañías, de innovación en los procesos, no se trata de inventar algo nuevo. Se trata de, utilizando esas cosas que se han inventado, ver cómo podemos mejorar cosas que ya existen. Ahí os pongo el caso, ¿no? Dices, el chico de abajo a la izquierda, el niño, pues ha innovado, ha utilizado su carretilla para dormir, como cama, ¿vale? El de arriba a la izquierda, pues está utilizando una pistola como teléfono. El de la derecha, una caja como un arenero. Ha cogido cosas que ya existían y les ha empezado a dar un nuevo uso, ¿vale? Entendemos la diferencia que hay entre inventar e innovar, ¿vale? Al final, cuando tú estás innovando, ¿vale? Aquí os pongo un poco cuando hay una madurez tecnológica, ¿no? Cuando primero sale una idea, imaginaros, pues yo qué sé, ahora que está muy de moda el blockchain o el IoT, ¿vale? Están en etapas embrionarias. Alguien se ha inventado que hay un dispositivo que conectado a Internet pues puede darnos una serie de funcionalidades. Se ha inventado el dispositivo, ha definido las redes, ha establecido tal. Digamos que esa tecnología está en etapa embrionaria, todavía es una invención, es un invento, ¿vale? Pero de repente empieza la gente que innova y dice, hombre, mira, pues yo este IoT lo puedo utilizar para, metiéndolo en un bidón, ver cómo se va llenando para que antes de que se llene poder llamar a alguien para que lo recoja. O puedo utilizar este IoT para meterlo en una nevera y empezar a ver cuándo se me acaban los huevos. Todos estos casos son reales, ¿vale? Eso es innovación. De un invento que es el IoT, aplico en una serie de casos de uso con un objetivo, con un foco en algo que quiero lograr, ¿vale? Entonces, tipos de innovación, pues básicamente hay 4 grandes. Pues tenemos la evolutiva o incremental, que al final es con tus competencias tecnológicas, ¿vale? Vas avanzando, vas asumiendo nuevos elementos tecnológicos que van entrándote en el sistema, ¿vale? Y lo que vas haciendo es cada vez mejor lo que haces. Por ejemplo, una nueva película de 3D de Pixar. Pixar lleva haciendo mucho tiempo películas. Las hace muy bien. Tiene todo el proceso de fabricación perfecto, pero de repente aparece la tecnología 3D y lo que hace es introducirla dentro de su proceso. Digamos, es una innovación evolutiva. No cambia su modelo de negocio. Él sigue haciendo películas, las sigue vendiendo, las sigue comercializando, ¿vale? No existe un cambio radical en ese ámbito. Sin embargo, si nos vamos a una tecnología o a una innovación disruptiva, ¿vale? Sí que requiere de un nuevo modelo de negocio, pero no necesariamente ha de ser tecnológico. ¿Qué ejemplos he puesto? El servicio compartido de taxis. El modelo de negocio cambia, ¿vale? Al final, la tecnología es la misma. La tecnología es un coche que recoge una serie de personas y los lleva de un punto A al punto B. No hay más. ¿Qué cambia en el concepto? El concepto de que yo pueda compartir el coste, que yo pueda buscar a gente que quiera compartir ese coste, ¿vale? Entonces, mi modelo de negocio empieza a cambiar y con ello cambia mi organización.
Es verdad que la tecnología me ha ido ayudando pues, a través de hacer una app, a través de hacer una serie de cosas, pero el modelo de negocio, ¿vale?, es lo que realmente cambia en las innovaciones disruptivas. En las radicales, ¿vale?, en la innovación radical, lo que ocurre es que cambia la tecnología, pero no cambia el modelo de negocio. Y ahí os pongo la fibra para las empresas de telecomunicaciones. Yo antes vendía telefonía normal y ahora vendo fibra. O ahora que viene el 5G, pues vendo 5G. ¿Cambia el modelo de negocio? No. El cliente es el mismo, el modelo de comercialización es similar. Ahora, eso sí, donde antes era capaz de ofrecer 20 megas, ahora soy capaz de ofrecer 300 o 500 o 1 giga de transferencia. ¿Vale? No ha cambiado mi modelo de negocio, pero sí que ha cambiado la tecnología y, por lo tanto, las capacidades que puedo ofrecer. Y por último está la innovación revolucionaria, que tiene una disrupción tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito del modelo de negocio. La imagen digital para Kodak. ¿Qué le pasó a Kodak? Kodak decía, oye, la imagen digital está muy bien, ¿vale?, pero mi principal modelo de negocio está en el revelado y en todo el material que va en torno al revelado. Entonces decía, si yo saco las máquinas digitales, el modelo de negocio mío, que es el 80% de mi facturación, que es el revelado, desaparece, porque la gente va a empezar a no revelar sus fotos. Entonces, no solo cambiaba la tecnología, el modelo de sacar fotos, sino que mi modelo de negocio, que se basaba en vender carretes y en sacar las copias de las fotos, se me iba a ir abajo. Eso es una innovación revolucionaria. En función de qué tipo de innovaciones queramos ir adquiriendo o queramos ir desarrollando, así tendremos que poner más foco en nuestro modelo de negocio o en la tecnología que queremos aplicar. ¿Vale? Muy bien, hemos hablado de lo que es la innovación y la diferencia que tiene con la invención o el inventar. En ambos dos es necesaria una capacidad, una facilidad, que es la creatividad. Ese gran desconocido que unos pocos dicen que tienen y que todos pensamos que solo lo tienen ellos, pero que es mentira, que lo tenemos todos. Otra cosa que lo tengamos un poquito olvidado, ¿vale? Al final es la capacidad o facilidad, al final la aptitud para inventar, crear o innovar. ¿Vale? ¿Y por qué digo que la tenemos todos? Pues porque, si os habéis dado cuenta, a lo largo de la presentación he ido utilizando el concepto de los chavales. ¿Vale? Cuando somos pequeños, estamos acostumbrados a innovar porque tenemos una creatividad desbordante. No tenemos límites, porque nuestra actitud, que veremos ahora, es una actitud innovadora. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años nos han estado educando y formando para un mundo que ya no existe. Pensad, dad un paso hacia detrás, ¿vale? Y pensad cómo a principios del siglo XX hubo una gran revolución, fue la revolución industrial. En esa revolución industrial aparecieron la máquina de vapor, la electricidad, bueno, un montón de invenciones y un montón de desarrollos de innovaciones ligadas a esas invenciones, ¿vale? Hasta que llegó un momento en que todo aquel, digamos, montonera, ¿vale?, se fue organizando, se fue ordenando, ¿vale? Aparecieron las consultoras, se fue asentando ese conocimiento, se fue desarrollando ese conocimiento en ingenierías, en posibilidades de aplicación en unos y en otros ámbitos, y de repente nos encontramos en un mundo estable, mundo tranquilo, donde tú sabías que si ponías aquí, salía allí, que más o menos manejabas las tecnologías que existían, que eras capaz de moverte por ellas, que además eras capaz de formarte e informarte sobre ellas y durante un tiempo poder aplicarlas. Hasta que de repente llegó Internet. Final de siglo o principio del siglo XXI, como pasó en el siglo pasado, y aparece una revolución, se llama Internet. Y con Internet aparecen miles y miles de revoluciones, de invenciones, que nos exigen tener que empezar a aprender a un ritmo brutal y tener que empezar a innovar a un ritmo brutal, porque tenemos que ir asumiendo todas esas invenciones y viendo cómo las aplicamos en nuestros negocios. Es un mundo apasionante. Es el mismo mundo que vivió Tesla o Edison, ¿vale? Pero nosotros lo vivimos con otro producto que es, o con otra invención que es Internet. Entonces,
todo lo que nos habían explicado para ese mundo estable, tranquilo, donde si tú estudiabas una ingeniería lo tenías hecho, donde si tú hacías no sé qué era fácil, ha desaparecido. Ahora estamos en un mundo VUCA, que lo habréis oído 1000 veces, ¿vale? Muy volátil, absolutamente cambiante, ¿vale? Entonces, en ese mundo, ¿qué es lo que necesitas? Creatividad. Necesitas ser capaz de, primero, conocer las invenciones, estudiarlas y tener la capacidad de aplicar esas invenciones a los modelos de negocio que existen. O sea, innovar. Y a esa actitud se le llama creatividad. ¿Y quiénes son los que toda la vida o durante su corta vida como niños han estado inventando, han estado innovando? Pues los niños. Porque ¿qué cambia más que el mundo de un niño? Claro, un niño cuando empieza, para él es todo nuevo. Está todo por innovar, está todo por inventar. ¿Vale? Entonces empieza a utilizar cosas que va conociendo mediante la experimentación, mediante la observación, y le va dando una serie de usos. ¿Qué pasa? Que de repente la sociedad lo vamos metiendo en un sistema educativo que nos ha enseñado que todo es estable, que 1 más 1 son 2 siempre y que esto hay que pensarlo de esta manera. Y todos vamos perdiendo esa capacidad de innovar, esa creatividad. Todos no, muchos. ¿Vale? Entonces se trata de recuperar eso que tenemos, porque hemos nacido, porque es algo que nos llega innato. Lo tenemos todos, en cada uno de nosotros existe el principio de creatividad. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es acordarnos de aquellas sensaciones, acordarnos de cómo funcionamos, fijarnos en cómo lo hacen los niños para empezar a ser creativos. Al final, como os pongo ahí, que el mejor modo de innovar, al final, es afrontar la innovación desde la perspectiva de un niño. Porque hoy os voy a enseñar herramientas. Hoy os voy a dar caminos para idear. Pero lo más importante es la actitud. Se llama, a veces hablan de cultura. El modo en el que hacemos las cosas. ¿Vale? Y los niños tienen esa actitud, tienen esa cultura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son curiosos. Tú no puedes innovar si no eres curioso. Y curioso quiere decir cuestionarte las cosas, preguntar e identificar un foco. Es decir, un niño cuántas veces te pregunta ¿y por qué? 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 Así hasta que te agota. ¿Por qué? Porque él va rascando, va buscando, hasta que encuentra lo que él quiere encontrar. Es curioso, ¿vale? Y no le da miedo a seguir buscando. Y sabe sobre qué quiere buscar, qué le interesa. Y se mueve alrededor y toca y pregunta. ¿Vale? Luego nos vamos haciendo mayores y ese preguntar, tocar, ser pesado muchas veces, ¿vale? La sociedad nos dice, no se puede ser así. Pero es fundamental ser curiosos. Si no somos curiosos no vamos a innovar en la vida. Lo segundo es ser valientes. Esta es otra cosa que también vamos perdiendo con la edad. ¿Vale? Atreverse, no tener miedo a equivocarnos, a fracasar, a las implicaciones sociales y laborales que todo eso conlleva. Y os lo dice alguien que se ha equivocado muchas veces, ¿vale? Y es así. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo si tengo miedo a equivocarme, si tengo miedo a qué van a decir de mí si me equivoco, ¿qué es lo que va a pasar? Que no me voy a atrever. Y si no me atrevo, nunca sabré si funcionaba o no funcionaba. Entonces, si no nos atrevemos, nunca vamos a innovar. Primero curiosos, segundo valientes, tercero espontáneos. Espontáneos entendido como sin barreras mentales, sin convenciones, sin prejuicios. Todo es posible, todo es viable en un primer momento. Luego ya iremos viendo y dándole forma. Pero no podemos ser autolimitantes. ¿Cuántas y cuántas veces he ido a compañías en las que empiezas a hablar de este tema y te dicen, no, pero eso ya lo hemos hecho, imposible. No, eso no. Por ahí no vayas porque ya tenemos la experiencia y eso no funciona. Bueno, ¿por qué? Vamos a probar, vamos a investigar. Soy curioso, quiero saber por qué no funcionó, qué errores cometimos, cuáles fueron los problemas. A lo mejor ahora tienen solución. A lo mejor intentamos poner algo demasiado pronto o demasiado tarde. A lo mejor no teníamos las personas adecuadas, no teníamos el momento de compañía. Se aprende de todo, ¿vale? Entonces hay que arriesgar, ¿vale? Y ser
espontáneo. ¿Qué más? Constantes. Esta es otra variable. Esta, digamos que es de las que menos perdemos, ¿vale? Pero sí que es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, al menos yo cada vez tengo menos paciencia, ¿vale? Y por lo tanto, la paciencia va muy ligada a la constancia. ¿Por qué? Porque hay que probar y probar hasta lograr lo que queremos, sin miedo al trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar. Aquí hay dos frases que a mí me encantan, ¿vale? Una era la que decía Picasso, que cuando le preguntaron que cómo le venía la inspiración, decía, bueno, pues llega cuando llega, pero siempre me pilla trabajando, ¿vale? Quiere decir, la inspiración viene a base de mucho trabajo, de muchas veces equivocarte, etcétera, etcétera, de probar y probar y probar, ¿vale? Y la segunda que me gusta también es cuando le preguntaron a Edison, después de, creo que había hecho 3.800 pruebas, cuando intentó hacer la bombilla, ¿vale? El problema que tenía era que el filamento de la bombilla, claro, cuando empezaba a pasar corriente eléctrica se rompía. Y entonces empezó a probar todos los materiales que conocía. Y luego, cuando no funcionó ningún material, empezó a hacer combinaciones de materiales. Y un día le cogió un reportero por el camino y le dijo, oye, pero no, es que ya te has equivocado tantas veces. Dice, esto, ¿cómo puedes seguir? Dice, pues si esto no lo vas a conseguir en la vida. Clásico, ¿no? Y le dijo, bueno, dice, yo he aprendido mucho. Dice, durante estos años he aprendido 3.800 maneras de no hacer una bombilla. Bueno, es una manera de enfocar la constancia y el no miedo a equivocarse. Al final sí lo logró. Encontró el grafito y con él consiguió construir la bombilla. Cualquiera de nosotros, incluido yo, después de 3.790 intentos, tiras la toalla. Pues no, él fue constante, probó, hasta que logró su objetivo. Por tanto, entonces, acordaos, constancia, valentía, curiosidad y no tener trabas mentales ni limitaciones mentales. Y el quinto, que también lo entienden los chavales y a nosotros nos cuesta también un poco, es conocernos a nosotros mismos, nuestra formación, nuestra forma de pensar y buscar quien nos complete. ¿Por qué? Porque no sabemos todo en la vida, porque no tenemos todas las capacidades, por lo menos yo. Entonces, tienes que rodearte de un equipo, tienes que rodearte de gente. Aquí, a la hora de innovar, en concreto, hablaremos de dos perfiles, ¿vale? Los convergentes y los divergentes. Yo, por mi manera de ser, soy más convergente, ¿vale? Soy una persona que cuando ideo, cuando innovo, ¿vale? Voy a buscar las evidencias, todo lo justifico, busco el dato, me gusta la precisión, ¿vale? Hago una innovación desde un pensamiento crítico, científico, estratégico, analítico, ¿vale? Porque es, bueno, es donde tengo mayores capacidades. Y utilizo herramientas, pues como os pongo ahí, el DAFO, los árboles de decisión, los análisis deductivos, las matrices, todo lo que tiene que ver con el data y el big data y el análisis de datos. ¿Por qué? Porque cuando analizas la información, te das cuenta de que hay muchas innovaciones que se pueden hacer, ¿vale? Cuando observas con ese pensamiento crítico, convergente, es importante. Y luego está el divergente, el abierto, interactivo, colaborativo, centrado en las personas, un pensamiento crítico más divergente, más lateral, más visual, más integrador, ¿vale? Seguro que conocéis uno o sois otro, o más de uno, más de otro, todos somos un poquito de los dos, ¿vale? Pero seguro que conocéis gente más de un tipo y más de otro. Bueno, pues lo bueno es sumar. Esta gente normalmente utiliza las tormentas de ideas, los escenarios, el Scamper, el Boo o el Reocean como herramientas, ¿vale? Son, digamos, herramientas más de pensamiento divergente. Entonces, siempre es interesante cuando te pones a innovar o a idear, pues contar con perfiles que se complementen en este aspecto, ¿vale? Que nos den las dos visiones. Hablaremos de ello también a lo largo de la charla. Al final, ¿qué es innovar? Bueno, pues para mí, si tuviera que dar una definición, es la capacidad que tenemos las personas de unir los puntos entre la observación de la realidad y las capacidades y conocimientos
existentes o que tenemos, fundamental, con un propósito. El concepto del propósito es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir empezar el proceso. Ahora vamos a ver por qué. ¿Vale? Tener una idea, como veíamos antes, puede ser relativamente sencilla. Todos somos capaces de tener ideas con ese concepto de unir o de extrapolar, ¿vale? Pero cuando ya quieres innovar, tienes que buscar los para qué. ¿Cuál es el propósito de mi innovación? ¿Por qué? Porque el camino que voy a llevar es duro, es complicado. Hemos dicho antes que requiere de mucha constancia, de valentía, de cosas que nos cuestan. Con lo cual, ojo, ¿hacia qué vamos a innovar? Con lo cual tenemos que tener un propósito claro. Y además, si puede ser un propósito que nos apasione. Cuando tú innovas, si tú ves a un niño la pasión que pone en todo, todo es estoy arriba o estoy abajo. O estoy súper contento y gritando o estoy abajo llorando y hecho polvo. ¿Vale? Porque todo lo viven con mucha pasión. También es verdad que nosotros con la edad vamos perdiendo esa pasión. Entonces, importante cuando innovamos tener claro el propósito y a poder ser que sea un propósito que nos genere apasionamiento, ¿vale? Que nos apasione. Pero claro, si quiero lograr un propósito, tengo que tener un plan. ¿Por qué? Porque si no se queda en sueños. Aquí yo siempre digo que la gente soñamos mucho, incluso nos proponemos hacer cosas, pero nos cuesta dar el paso. ¿Por qué? Porque nos cuesta generar un plan y luego ceñirnos a ese plan. En general somos bastante desordenados, bastante caóticos. Cuanto más creativo suele ser, te cuesta más el orden. ¿Vale? Entonces el orden veamos que es importante. Y es importante tener ese plan. Como ves ahí a los niños, ellos planifican a dónde van. Tienen un plano donde van siguiendo el mapa. Y lo siguen hasta el final, hasta que llegan a la X. No se quedan a mitad. ¿Vale? Entonces es importante tener un plan. ¿Qué plan tengo yo? Pues trabajo con un plan de innovación, un proceso, con una estrategia y un método. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que mi mente se vaya organizando en las cosas que tengo que ir haciendo, los pasos que tengo que ir dando, que me van a permitir, por experiencia, llegar a esa innovación y aportar valor al problema o a la solución que estoy buscando. ¿Vale? Hasta este punto, antes de seguir, ¿lo tenéis claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Hola. Hasta este punto todo entendido y muy claro. Muy bien. Fantástico. ¿Alguien más tenía por ahí algo que decir? Venga, atreveos. Hola, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, lo que tú dices es verdad porque parece que todo el mundo tenemos muchas ideas, ¿no? Pero si no se ejecutan no valen nada. Solo era para matizar y seguir aprendiendo de ti. Gracias. Vale, no, aquí aprendemos todos de todos, ¿vale? Eso, acordaos que siempre hay que estar observando, ¿vale? Y es verdad que al final no solo hay que tener el plan, hay que tener las ganas y el empuje, por eso es tan importante la pasión. Hace poco estaba mentorizando a una startup que empezaba, se me sentaron allí todos, empezaron a contarme la idea, tal, todos, y lo primero que les pregunté es, ¿sabéis dónde os estáis metiendo? Este camino no va a ser fácil, va a ser muy duro, con lo cual ¿tenéis claro que esto es lo que queréis hacer? ¿Que esto es lo que os apasiona? Esto no es un camino de rosas. Buscad vuestra pasión porque la vais a necesitar por el camino. Entonces no basta con tener la idea, hay que tener la idea, el plan y las ganas de actuar. ¿Vale? Son las tres cosas. Bueno, pues de todos estos tipos de planes que hay, cada uno de ellos son metodologías o procesos, ¿vale? Distintos. Todos buscan lo mismo, que son procesos de ideación, ¿vale? Tenemos el de las 3 W, el why, how and what, ¿vale? Que al final es por qué, cómo y quién, ¿vale? O cómo lo hago, que se llama el Golden Circle. Todos estos los vais a poder, o sea, os los pongo aquí sobre todo para que los tengáis de referencia, ¿vale? Y si queréis más información sobre lo a mí o en internet vais a encontrar un montón de ella. ¿Yo cuál es el que uso? El de arriba a la derecha. ¿Vale? El de Design Thinking. Descubrir, definir, desarrollar y entregar, por decir de alguna manera. ¿Vale? Que es el que vamos a trabajar hoy. Vale, dentro de este,
Dadme un segundo, que no sé qué. Dadme un segundito. Vale. Vale, dentro de este proceso, ¿vale? Nos vamos a centrar en la parte inicial, ¿vale? Vamos a trabajar todo el doble, lo que se llama el doble diamante, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta parte inicial y central. La parte de prototipado y test os voy a dar alguna pincelada, pero no vamos a entrar. Y esta parte del design thinking para mí se encuadra dentro de un proceso más amplio que tiene que ver con las startups, ¿vale? En la que tú pasas por empezar a construir una idea hasta que llegas a un prototipo básico, a una idea, y a partir de ahí entras en un circuito de lo que se llama Lean Startup, donde aprendes, mides, construyes, aprendes, mides, construyes y vas perfilando o ajustando tu idea, tu invención, tu innovación, hasta que una vez ya la tienes perfilada y ajustada al mundo real, empiezas a desarrollarla y a mejorarla ya en el mercado, ¿vale? Que es la tercera parte, que es la parte Agile, ¿vale? Hoy vamos a hablar de esta primera parte, que es el Design Thinking, y dentro de esa primera parte, el primer diamante y medio, básicamente, que pasa por empatizar, definir e idear, ¿vale? Que son los tres ámbitos en los que vamos a hablar. Insisto, este es el que a mí más me gusta, pero todos los que hemos visto aquí arriba, pues este es el modelo de Google, este es el modelo de Amazon, este es otro estándar, o sea, todos son válidos. Vale, antes de empezar o antes de seguir, os voy a poner un reto. Seguro que esto lo habéis visto, ha estado rulando por Twitter, por LinkedIn, ¿vale? Aquellos que ya se lo conozcan, pues no digáis nada. Pero aquellos que no los conozcan, ¿sois capaces de decirme en qué plaza está el coche? ¿El número de la plaza y por qué? 87, porque se ve al revés los números. Muy bueno. Joder, pues sí que lo habéis cogido rápido. Sí, efectivamente. Esto es pensamiento lateral, ¿vale? Yo conozco mucha gente que se ha tirado, pues a lo mejor 10, 15, 20 minutos dándole vueltas a por qué, ¿vale? Al final, un elemento tan sencillo como poner los números del revés y ser capaz de ver que los números están, digamos, desde el punto de vista del conductor, ¿vale? Nos puede costar mucho. ¿Por qué? Porque estamos muy orientados al modelo. Os voy a poner otro ejercicio. Todo esto es para entrar en calor, ¿vale? Es el de conecta las imágenes. Venga, ¿qué entendéis que relaciona estas dos imágenes? ¿Qué relaciones veis? Venga a hablar los demás, que no voy a hablar yo solo. La profundidad de campo. La profundidad de campo es una característica que lo relaciona. Fantástico. Más. Y al final del camino vas a encontrar algo. Bien. La Fijaos luz. qué pensamientos más diferentes, ¿eh? Uno está hablando desde un punto de vista mucho más técnico, otro un punto de vista mucho más emocional. Más. La luz, Guillermo. Bueno, La luz, ¿por qué? El punto de iluminación. El punto de iluminación de ambos tiene un Los dos punto son central. cenital. Cenital y central. Fantástico. Buen aporte. Más. yo veo que cualquier lado que te metas tienes una salida para ir a algún sitio, como las puertas de las habitaciones, pues entre los árboles. Fantástico. Mira, eso no me lo había dicho nadie. Muy El bueno. premio, luego te doy mi dirección para que me mandes el premio. Más. El camino limpio. Camino limpio. Camino central claro. Muy bien. Más. Las dos tienen las mismas dimensiones, ¿no? Son dos rectángulos. Fijaros. Muy bien. Los dos se ven de la misma manera. Bueno, os puedo decir que las dos fotos están sacadas desde el mismo punto. Una hacia adentro y otra hacia afuera. La puerta de un hotel en el bosque. ¿Vale? Todas las apreciaciones que habéis hecho son apreciaciones correctas. Todas nos han aportado un punto de vista diferente y todas aportan valor cuando tenemos que pensar en relacionar objetos, relacionar cosas. ¿Vale? Este tipo de ejercicios de observación, de deducción, de intentar encontrar similitudes entre cosas, os van a ayudar
agilizar vuestra capacidad, vuestra creatividad. Y por lo tanto os va a ayudar antes de innovar. Yo estos son ejercicios que siempre hago antes de los talleres. Normalmente los talleres son de 5 horas y estamos con esto una media hora, ¿vale? Simplemente para intentar desintoxicar nuestra cabeza, ¿vale? Empezar a moldear, a pensar de otra manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora os voy a pedir que empecemos a trabajar, ¿vale? Y para eso, lo primero que vamos a hacer es suponer que somos unos emprendedores, ¿vale? Que queremos buscar un nuevo modelo de negocio. Y el reto sería cómo podríamos lograr que todos tuviéramos un trabajo que nos haga felices. Ese es nuestro reto, ¿vale? Ese es nuestro propósito. Evidentemente, me hubiera gustado poder hacer esto, digamos, durante horas, pero no podemos hacerlo, con lo cual lo voy a ir guiando. Pero vosotros ir pensando en cómo afrontaríais vosotros este proyecto, ¿vale? La primera parte de nuestro plan pasa por empatizar y definir, ¿vale? Esto parece muy sencillo, pero suele ser bastante complejo. ¿Por qué? Porque nos exige abstraernos, nos exige tiempo, nos exige ponerle foco, ¿vale? Tenemos que, a partir de ese reto que nos hemos puesto, encontrar un problema que queramos resolver y definirlo en una serie de parámetros que nos permitan manejar el problema. Vamos a ver por qué. Lo primero que deberíamos hacer, ¿vale? Lo primero que yo suelo trabajar es la ficha de cliente. Claro, fijaos que hablábamos de que todos seamos más felices en nuestro trabajo. Claro, todos queremos lo mismo, todos. Todos, estamos hablando de todos a todas las edades. A lo mejor los jóvenes quieren una cosa, la gente un poquito más madurita otra, los mayores otro. Claro, todos nos va a hacer lo mismo feliz. Vamos a encontrar una solución para todo. A lo mejor deberíamos ir segmentando nuestros clientes, ¿vale? Esto ya nos empieza a definir el problema, el ver a quién vamos a ir orientado, ¿vale? Y para eso es muy interesante hacer un template de estas características. Yo aquí les pongo hasta nombre, ¿vale? Juan, que vive en, yo qué sé, en Las Rozas, que tiene 40 años, que es ingeniero informático, ¿vale? Y que, bueno, ahí vais viendo, ¿ves? Que tiene una ocupación, un job title, que tiene una serie de obligaciones en su trabajo, una serie de objetivos, ¿vale? Vamos conformando a ese cliente. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer bien a quién vamos a resolver el problema. Porque el siguiente punto es empatizar con él. Ponernos, como dicen los americanos, en sus zapatos, ¿vale? Para eso utilizo esta herramienta, que son los mapas de empatía. Al final es decir, bueno, Juan, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué escucha a su alrededor en el trabajo? ¿Qué es lo que le frustra? ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo? ¿Qué es lo que le hace infeliz? ¿Qué es lo que tiene actualmente? ¿Qué sí le hace feliz? ¿Qué le haría más feliz? ¿Qué le dicen que le podría hacer más feliz? ¿Qué necesidades o obstáculos puede tener actualmente para alcanzar esa felicidad? ¿Qué preguntas se hace todas las mañanas cuando tú le preguntas cómo serías más feliz? Al final se trata de ser capaces de entender a esa persona, entender cuál es su problemática. ¿Por qué? Porque cuanto más ahondemos en qué es lo que le hace infeliz o qué es lo que le haría feliz, más sencillo va a ser capaz de dimensionar y enfocar el problema para buscar una solución. Muchas veces este ejercicio no se hace y ¿qué es lo que nos ocurre? Que tenemos un problema tan genérico que las soluciones o las innovaciones tienen que ser tan amplias que nunca las llevamos a cabo. O tenemos un problema tan genérico que no somos capaces de darle una solución única, con lo cual nunca lo llevamos a cabo. Entonces es importante que delimitemos bien a quién le queremos resolver el problema y cuáles son los problemas que puede tener. ¿Por qué? Porque además cuando hacemos esto también vamos a ser capaces de determinar otra cosa que es muy interesante, que es el tamaño del mercado. O sea, ¿cuántos vamos a resolver este problema? Porque resulta que estoy montando un modelo de negocio para resolver el problema 2
no va a ser negocio seguro. Ya estamos viendo en que nuestra innovación tiene que tener un objetivo, tiene que tener un propósito y en este caso además un propósito de comercialización. Con lo cual ya estoy pensando también en este ámbito. Con lo cual esta parte de investigación es muy importante. ¿Cómo rellenamos esto? Pues hombre, yo siempre digo que lo primero es intentar hacerte tu película. Te rellenas tú tus cosas y tal. Y luego empiezas a validarlo. ¿Cómo lo validas? Pues lo primero es Friends and Family. Te acercas a gente que conozcas que esté en esta situación, le preguntas, oye, ¿tú a qué tal? Y vas validando las propuestas que tú habías introducido o eliminándolas y creando nuevas, ¿vale? Esto de manera profesional se hace en lo que se llaman focus group. Se unen a gente que tenga ese perfil que has definido en una sala y o bien de manera individual o bien de manera grupal se van o bien aprobando las hipótesis o generando nuevas hipótesis. ¿Vale? Hay investigación de referentes, puedes irte al mercado, puedes hacer distintos tipos de análisis, pero al final el objetivo es este, entender quién es tu cliente y ser empático con él para entender cuáles son los problemas o el problema que le quieres solucionar. A la vez que tengo estas dos cosas claras, lo siguiente que empiezo a hacer para entender y empatizar con mi cliente es un mapa de ecosistemas. Ahí teníamos a Juan, 40 y pico años, ingeniero informático, está con su ordenador. Digo, ¿quiénes están a su alrededor? ¿O qué tiene a su alrededor? Pues mira, pues tiene una familia, una gran familia que son sus padres, sus tíos, tal, y luego tiene su familia, tiene hijos y pareja, luego además tiene amigos, tiene compañeros, jefes y una organización por encima, tiene a los clientes que a su vez tienen gestores y proyectos, tiene el lugar de trabajo que está localizado y que tiene un determinado espacio, tiene una empresa que tiene su reconocimiento, formación, contratos, condiciones. Todo esto afecta a la felicidad de Juan. Por lo tanto, lo tengo que tener en cuenta. Ya no solamente tengo que tener en cuenta a Juan, sino a todo su ecosistema. En un momento dado que su pareja le diga, oye, vete a este trabajo o no, o te esté machacando porque has cogido un trabajo que a ella le viene mal o a él le viene mal, ¿vale? Es un problema. No me hace feliz o me genera infelicidad. El hecho de que la localización de mi trabajo esté a 1 hora me puede generar infelicidad. El hecho de tener muchos o pocos proyectos o tener clientes mejores o peores también me puede generar felicidad o infelicidad, ¿vale? De todo este ecosistema, ¿qué es lo que me incrementa o decrece la felicidad de mi usuario en este ecosistema? Otra manera de ir identificando problemas o posibles soluciones. Y otro modo es el famoso journey, que lo habréis oído 1000 veces, el Customer or Client Journey, que es el viaje. Para eso, esto tiene mucho que ver con los procesos. O sea, habéis visto que aquí hemos hecho primero una identificación, aquí hemos hecho una parte de empatía, esto tiene que ver con el entorno y esto tiene que ver con el proceso. ¿Qué tareas o acciones hace esa persona todas las mañanas? Pues mira, pues se levanta, le suena el despertador, lo apaga, mira el móvil, se levanta, se ducha, coge un autobús, va hasta no sé dónde. Vas haciendo todo el camino de lo que hace esa persona al día. Y dentro de cada uno de esos hitos de lo que va haciendo, vas viendo cuál es su estado de ánimo cuando hace esa acción. ¿Qué le duele? ¿Qué no le gusta de eso? ¿Qué esperanzas? ¿Cómo le gustaría que llegara a ser? ¿Qué canales utiliza? ¿Qué elementos utiliza? ¿Por qué? Porque esto nos va a ir dando pistas, nos va a ir dando inputs a nivel del proceso, a nivel de toda la situación. Normalmente haces un Customer Journey general y luego te vas poniendo foco en aquellos elementos que has identificado en el mapa de ecosistema o en el mapa de empatía. Entonces, estas 4 herramientas que os he explicado junto con estas 2 que os voy a explicar ahora son las 6 herramientas que yo utilizo para ser capaz de focalizar el problema. ¿Vale? Aquí fijaros que ya he bajado el reto, ya no es cómo podemos hacer más felices a todo el mundo, no, he dicho, ¿cómo podríamos lograr que los trabajadores de IT tuvieran un trabajo que les hiciera más felices? Ya he bajado un nivel, ¿vale? Ya he segmentado mi cliente, ya he hablado de un trabajo, ¿vale? Ya vamos bajando. Entonces aquí lo que hacemos es, por una parte, el canvas de detalle del reto y por otra parte, el storytelling. Cuando ya estamos en estos niveles que ya vamos bajando el reto, ¿vale? Intentamos identificar pues, quiénes son los sujetos del reto, los vamos a priorizar porque podemos tener uno o varios, ¿vale? ¿Qué beneficios lograrán cuando solucionemos el reto? ¿Cómo lo podemos medir? Fundamental. Si no hay medición, no hay solución del reto. ¿Cómo lo medirían ellos? ¿Vamos a usar los mismos KPIs que ellos o diferentes? ¿Vale? Y por parte de la empresa,
o por parte de nuestros competidores o de nosotros como modelo de negocio que queremos montar, oye, ¿existe alguna solución ahora que dé respuesta a nuestro problema? Vamos a aprender del entorno. ¿Qué problemas presenta? ¿Por qué no acaban de conseguir lo que quieren? ¿Qué dicen los usuarios de estas soluciones? ¿Vale? Porque todo esto nos va a ir dando información para ir enfocando cada vez más nuestro problema. Y lo último es el storytelling. Ser capaz con un dibujo o una historia o un vídeo o un blog o un videoblog, ahí cada uno utiliza el modelo que quiera, el más creativo, ¿vale? Yo he utilizado el de las caritas, el de la historia. Ir contando la historia de nuestro usuario. Nuestro usuario está descontento en el proyecto, entonces se pone a buscar trabajo. Cuando busca trabajo, de repente empezamos a ver que tiene que redactar un currículum, mandarlo por email, buscar en los portales. Una vez que ya ha encontrado todas las ofertas que le encajan, que le ha dedicado un tiempo largo, echa los currículums y empieza a esperar a que alguien le conteste. Y espera, y ya se va cabreando porque nadie le contesta, hasta que de repente un día recibe un email. Pero claro, ya está medio enfadado el tío. Y entonces empieza el proceso de te hago una llamada, una entrevista, una carta, te mando un email, me tiro un montón de horas de entrevistas, de tener que ir, no ir, presenciales, no presenciales, pruebas escritas, hasta que ya he encajado en la compañía. Y resulta que cuando encajo en la compañía llego y me hacen una oferta que es muy parecida al salario que tengo, entonces a lo mejor no me interesa y entonces me voy, y entonces me enfado. O lo que es peor, ya entro en la compañía, el primer día estoy encantado, me hacen un regalito de welcome y me quedo esperando a que se cumplan las promesas de la compañía y 6 meses después veo que me he equivocado. Y vuelvo a estar enfadado y buscando trabajo otra vez y el proceso vuelve a empezar. ¿Vale? Con lo cual aquí tengo ya un enfoque de problema diferente. Ya os vais dando cuenta que ya no hablamos de en general ser felices, estamos hablando de cómo le vamos a ayudar a buscar trabajo, un trabajo en el que encaje. Y además de una manera que le sea eficiente. ¿Vale? Ya vais viendo cómo voy bajando, ¿vale?, en ese problema. ¿Cómo podríamos lograr que los profesionales encajen mejor con sus trabajos? Ya tenemos el problema, el reto mucho más enfocado. ¿Vale? Entonces, una vez que ya hemos hecho esta divergencia, hemos empatizado y hemos definido más el problema, empezamos ya con la fase de ideación propiamente dicha. ¿Vale? ¿Qué es la fase de ideación? Bueno, pues aquí es cuando empieza lo difícil. Hasta ahora hemos identificado el problema, ya lo tenemos claro, ahora tenemos que empezar a solucionar el problema. ¿Vale? Y entonces, como es muy difícil, hay una serie de principios que tenemos que aplicar. El primero es cantidad versus calidad. Cuando tú empiezas a dar ideas, ¿vale? Normalmente uno está frío. ¿Vale? Esto es como entrenar o lo que sea. Tienes que estirar. Para eso hemos hecho los ejercicios estos de observación, de pensar out of the box, de pensamiento lateral, ¿vale? Y ya estoy un poco caliente, pero aún así empiezo que me está costando, ¿vale? Con lo cual las primeras ideas pues no suelen ser muy brillantes, a lo mejor se me ocurre una idea, veis ahí la curva esta de Death Path Night, ¿vale? Que empieza con ideas, estás aburrido, no lo tienes muy claro, empiezas a avanzar, empiezas a entrar en el modelo de ideas absurdas, pero tienes que seguir dando ideas. Este proceso suele ser interesante además hacerlo en grupo. ¿Por qué? Pues porque uno al final se acaba aburriendo de sí mismo. En cambio, cuando tienes varias personas a tu alrededor, ¿vale?, que sean familiares, tú les cuentas el problema y a ver qué se les ocurre. Habrá muchas ideas absurdas, pero a lo mejor de esas ideas absurdas, ¿vale?, empiezan a surgir otras ideas. Entonces, al final, lo que se trata es ideas, ir apuntándolas todas. ¿Por qué? Porque el hecho de tener la idea, verbalizarla y apuntarla, hace que reflexiones, aunque sea un segundo, sobre esa idea. Y a lo mejor la idea no es buena, pero a alguien le lleva una idea buena, porque le hace unir puntos. ¿Vale? Entonces, cantidad, cuanta más cantidad, al final siempre hay más calidad. ¿Vale? Lo segundo es evitar juicios. Cuando estás sobre todo en grupo, pues menos mierda de idea, pues es que eso ya lo hemos hecho, pues es que no hay una idea mala. Nunca hay una idea mala. ¿Por qué? Porque en cuanto empiezas así, te vas cargando el proceso de ideación. ¿Vale? Se trata de volumen y no hay juicios. Y además, si no hay juicios, tienes otra posibilidad. Y es que puedes hacerlo tercero. Ser radical, extraño, salvaje, estúpido. Voy a decir tonterías. ¿Por qué? Porque esas tonterías que estoy diciendo pueden llevar a otros a pensar en cosas que sean interesantes. Ahora veremos cómo.
¿vale? Y también es muy interesante el mashup de ideas. Sobre esa idea yo construyo, doy feedback. Oye, tu idea es buena, me gusta esta, pero la podemos hacer aún mejor de esta manera. Oye, con tu idea más esta otra idea que has tenido, podemos construir esta tercera idea que es buena. ¿Vale? Al final, la mayoría de las ideas que vais a tener, en torno al 70%, van a ser prácticamente descartables. Las mismas o porque ya existen, o porque ya se han probado, o porque no son buenas. ¿Vale? Pero va a haber una pequeña parte, un 2%, que van a ser las que van a marcar la diferencia. ¿Vale? Entonces, preparados a generar ideas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Yo qué hago? Pues cuando tengo que generar todas esas ideas, me pongo ahí un póster, que normalmente lo hago con post-it, y en cada idea pongo en cada post-it una sola idea. Y las voy poniendo. Pum, 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 pum. Porque luego visualmente las puedo observar todas y voy descartando, o las voy agrupando, o voy trabajando con ellas. ¿Vale? Y esas ideas, pues pueden ser de tendencias, de cosas que he leído. Hay veces que cuando tengo que trabajar en ideación con alguna empresa, pues lo que les llevo son artículos sobre el tema que vamos a tratar para que se lean antes, ¿vale? O les digo una semana antes que se lean unos determinados blogs o unos determinados artículos, ¿vale? Para que vayan con ideas de tendencias. ¿Qué cosas hay dentro de la compañía? Si es una compañía que ya existe, ¿vale? ¿Cuáles son sus observaciones al respecto de este tema? ¿Qué dicen sus clientes respecto a un producto, de un proceso, de una idea? ¿Vale? Oye, pues es que esto, pues los clientes se quejan de esto, o les pasa esto, les pasa lo otro. Pues también es muy interesante tener esa información. ¿Y qué hay en el mercado que ya resuelva la idea, que sea similar, ya sea en mi mercado o en otros mercados? Y con esto empezamos a idear. Pim, 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 pim. Empezamos a generar un montón de ideas. ¿Vale? Una vez que ya se han puesto todas las ideas que se nos han ocurrido de tendencias, insights de la compañía o insights nuestros o de las personas que están trabajando en el concepto o de la competencia de alrededor, les digo, bueno, pues ahora vamos a trabajar en un concepto diferente y es el de la unión. ¿Vale? Alguien dijo un día, oye, mundos paralelos. Si yo tengo un bolígrafo que tiene una punta redondeada y a través de esa punta se distribuye una cosa tan sucia como la tinta y funciona, ¿por qué no voy a hacer lo mismo con el desodorante? Y inventó el desodorante Rolón. Con lo cual, en cualquier otro segmento de mercado, en cualquier otro ámbito, podemos encontrar cosas que nos ayuden a idear. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, siempre digo, aquí tenéis un montón de sectores, de ámbitos, y deberíamos pensar dónde tienen el mismo reto, en qué sectores, cómo solucionan el reto, consiguen algún objetivo, lo podrían hacer aún mejor, pensando en cosas que no tengan nada que ver, en ámbitos absolutamente diferentes. ¿Vale? Los mundos paralelos. Decían, hace poco leí un artículo súper interesante que hablaba sobre Disney, sobre Walt Disney, que decía que la ventaja o la cosa diferente que tenía Disney es que era capaz, o sea, que él vivía en otro mundo de verdad. O sea, él vivía en Disney World. Entonces, su realidad era esa realidad. Entonces, no tenía que imaginársela porque él ya vivía allí. ¿Vale? Esto ya es el límite. Pero un poco es lo que buscamos. Salir de nuestro segmento, de nuestro mercado, de nuestro producto a otro sitio, vivir ahí y ver si algo de lo que tenemos ahí nos puede funcionar o no. Vale, hay otro concepto también, otro trabajo que hacemos, que es la cadena de ideación por oposición. Vale, asumimos que un currículum no es parametrizable y el grado de encaje no puede determinarse a priori. Son dos asunciones que todo el mundo estaría de acuerdo. Vale, pues yo les digo, un currículum sí es parametrizable y el grado de encaje sí puede determinarse a priori. Me pongo burro. Digo, sí se puede. Eso que decís que es imposible, se puede. Y ahora vamos a buscar, si se pudiera, ¿qué seríamos capaces de hacer? Coño, pues si fuéramos capaces de parametrizar el currículum, seríamos capaces de determinar una lista ordenada de candidatos según unos parámetros. O podríamos determinar una lista ordenada de cada persona con una empresa. Podríamos ayudar a encajar. Con lo cual, si eso es suficientemente bueno,
a lo mejor deberíamos esforzarnos en conseguir que esa oposición se haga realidad y buscar la manera en que eso que no es posible sea posible. ¿Entendéis cómo funciona? No sé si queréis que pare aquí un segundo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, te sigo la idea. Entiendo. Vale. Guillermo, cuando dices lo de la solución del easy, es como el método Disney, entiendo. Sí, es el mismo. Vale, gracias. Vale. Una vez que ya hemos trabajado en estos conceptos, hay otro elemento que es muy interesante. No sé si habéis oído hablar alguna vez de los 6 sombreros, la metodología de Edward Bono. Bueno, esta es una metodología que a mí me gusta mucho porque nos ayuda a empatizar con otros ámbitos, por ejemplo, de una compañía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros normalmente solemos llevar un sombrero de esos, de base. Y siempre pensamos con este sombrero. Y entonces es muy interesante obligar a la gente a que empiece a pensar con otro sombrero. Y me explico lo que quiere decir un sombrero. Por ejemplo, un sombrero rojo es alguien muy pasional. Es alguien que expresa sus sentimientos, que se enfoca. Antes, no me acuerdo quién ha sido, el que ha dicho, al final de cada camino hay un objetivo, hay algo que se puede lograr. Ese es un rojo, ¿vale? Está hablando de sus objetivos, de sus esperanzas, de lo que le gustaría, de lo que aporta desde el punto de vista emocional, ¿vale? Es muy intuitivo. Esa gente roja es fantástica, ¿vale? Pero ahora le dices a ese rojo, dices, ahora piensa como un blanco. Olvídate de todos esos sentimientos. Olvídate de todas esas emociones. Cógete datos, puros y duros. Sé neutral. Ni te gusta ni no te gusta. ¿Qué dicen los datos? No des opinión. Da información. Y con esa información, sé capaz de darme una solución. No me digas que va a estar muy feliz porque eso le va a aportar tiempo con sus hijos. No, no, no. Dime que va a reducir un 3% el tiempo de búsqueda de una oferta. ¿Entendéis la diferencia entre un rojo y un blanco? Ahora vamos a pensar en un amarillo. Ve el lado positivo. Todo le plantea propuestas. Se basa en argumentos. Es optimista, pero no es ingenuo. ¿Vale? Este es de los de, no, esto va a funcionar. Va a funcionar porque la gente realmente cree que hacia allí es hacia donde tenemos que ir, donde le vamos a aportar este valor. ¿Ves? Voy dando argumentos, voy planteando propuestas, ¿vale? Pero siempre desde el punto de vista positivo. El negro es el contrario. El negro es el que esto no va a funcionar. Pero no es un negro negativo. Es un negro que lo que busca son los puntos débiles del modelo. ¿Para qué? Para hacerlo aún mejor. Ve los riesgos, ve los puntos débiles, busca la parte lógica, pero siempre intentando aportar valor, no degenerando la conversación, ¿vale? Intentando que realmente esa persona esté aportando desde el punto de vista de la negatividad, lo que no funciona. Entonces, si vosotros hacéis este ejercicio de ir pasando por cada uno de los modelos, el modelo de control, el modelo azul, el controlador, ¿y esto cómo lo vamos a medir? ¿Y esto exactamente cómo encaja con la otra medición que vamos a hacer? ¿Esto hemos controlado los gastos que esto nos va a suponer? ¿Cuál es el coste por...? Ese es el azul. ¿Vale? Y el creativo, este es el loco, venga, el verde, vamos, cualquier cosa, lo que se me ocurra, pues vamos a coger y les vamos a regalar a todos 100 euros en Amazon y 100 euros a una ONG para que así sean felices y tal. Ese es el creativo. ¿Vale? Entonces, lo interesante aquí es, coges a las personas o tú mismo y vas pasando por todos esos focos. Tú te haces crítica a tu propia idea, tú te vuelves loco, inventas todo, tú defines a ver cómo vas a ir midiendo y cada uno de esos te va a dar una perspectiva a las soluciones que estás ideando de mayor valor. ¿Entendéis el juego cuál es? Vale. El Scamper. Vale, este es un poquito más complicado. ¿Vale? Se trata de ir por esta regla memotécnica, la S sustituir, C combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Esto lo que tratamos de hacer es, a partir de algo que ya tenemos, ¿vale? De una idea, de un proceso,
de un producto, de una innovación, empezamos ya con algo que ya tengamos más o menos tangible, empezamos a decir, ¿y si cambio el que tengan que meter los datos del currículum por que el sistema lea directamente del currículum que me meta? ¿Y si en vez de hacerlo yo, lo que hago es combino esto con una herramienta que ya existe, que es capaz de leer los PDF y así introducir la información? A ver, tenemos a alguien por aquí en el chat. Que me dicen que quien quiera dejar, quien quiera la presentación, que deje email para que os la mandemos. ¿Vale? Vale. ¿Y si modificamos esta parte o proponemos otros usos? ¿Vale? ¿Y si eliminamos esto? Porque esto no aporta valor. ¿Cambiaría la propuesta de valor que estamos ofreciendo? ¿Cambiaría la innovación que estamos desarrollando? ¿Vale? ¿Y si reordenamos? ¿Y si empezamos por que metan la información de quiénes son antes de introducir lo que quieren y después metemos el currículum? Si les damos esa flexibilidad, ¿entendéis? Cada uno de estos elementos nos genera una serie de preguntas sobre la solución que tenemos que buscan hacerla aún mejor, que este es siempre el objetivo. ¿Vale? Vale, otros métodos de ideación, y ya vamos acabando, tiene que ver con la flor de loto, por ejemplo. ¿Vale? Este es un clásico. Este también lo hacemos mucho. Que tiene que ver con, tú tienes, por ejemplo, una máquina, una lavadora. ¿Vale? ¿Qué elementos impactan sobre una lavadora? Pues los materiales que está hecho, la temperatura a la que trabaja, el filtro, si tiene programador o no, los detergentes que soporta, ¿vale? Dices, vale, todos estos entendemos que es parecido a lo que hemos visto antes de los mapas de contexto, ¿vale? Pero lo hace un poco más ordenado. ¿Por qué? Porque lo hace sobre la solución. Dices, vale, si ahora tengo que hablar dentro de esta máquina que estoy redefiniendo el detergente, a su vez el detergente tiene otro entorno. Tiene que lo puedas colocar directamente, que sea un lavado sin detergente, que encaje para 20 lavados, que sea en pastillas. Y así voy construyendo un modelo de estas características donde el problema, el foco, está en el centro y las soluciones van apareciendo en los cuadros alrededor del mismo. ¿Por qué? Porque voy estableciendo las primeras, digamos, el primer círculo de prioridad. Y luego para cada elemento del primer círculo de prioridad voy generando círculos de prioridad segunda. Pero a lo mejor aquí, en el B3, me aparece una cosa que es totalmente innovadora y diferente. O en el H3. ¿Entendéis cómo funciona para generar ideas? Vale. Muy bien. Hemos utilizado un montón de herramientas que nos han ayudado a generar un montón de ideas. Ahora tenemos ahí un panel de ideas fantástico. Y dices, ya, y ahora de todas estas, ¿con cuáles me quedo? Bueno, pues para eso tenemos un panel de evaluación de ideas. ¿Vale? Al final, hay ideas que son imposibles o son fáciles de hacer. Las ideas imposibles normalmente tienen que ver con un tema de costes, un tema de no poder fabricarlo, ¿vale? Y las fáciles de hacer pues tienen que ver con que sea fácil de llevar al mercado, un precio competitivo, que ya tenga el know-how, ¿vale? Y en ese rango te vas moviendo entre imposible y fácil de hacer. Y luego tienes ideas normales y ideas muy innovadoras, ¿vale? Entendiendo por innovadora aquellas que aplican más tecnología a un proceso o a un concepto. Entonces, si la idea es una idea normalita y encima es muy difícil de hacer, es casi imposible, pues son ideas a descartar. Si la idea es una idea normal, pero es fácil de hacer, pues coño, vamos a hacerla rápido. Si la idea es fácil de hacer y es una idea buena, es un efecto wow, tiene que estar seguro. Y si es una idea imposible y es una idea innovadora, aquí deberíamos plantearnos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque las ideas wow, que son innovadoras y fáciles de hacer, por ser fáciles de hacer, ¿vale? Normalmente tienen pocas barreras a la entrada, con lo cual si baso mi negocio exclusivamente en ideas wow, va a ser fácil de copiar. Y entonces, al ser fácil de copiar, pues va a tener un recorrido limitado. Ahora bien, si soy capaz de dar con una idea innovadora e imposible de hacer, pero encuentro cómo hacerla,
esa vez sí que sí he dado con el santo grial. Ahí tengo el unicornio, ¿vale? Con lo cual, siempre tendremos que intentar hacer un poco de mezcla de todas las ideas y ir cogiendo aquellas ideas que entendamos que vayan aplicando. Una vez que ya he construido todo el concepto de ideas, he seleccionado aquellas ideas que entiendo que a priori son las que mejor resuelven el problema y entran dentro de este modelo, bueno, esto se suele hacer con dotbotting, ¿vale? O sea, vamos poniendo en cada una de esas ideas, toda la gente que hemos estado pensando, vamos poniendo unas marquitas para seleccionar las mejores y luego las ubicamos dentro de este concepto de ideación, ¿vale? Y una vez que tengo eso, lo que paso es a un prototipado, ¿vale? No es dotbotting, aquí hay una errata, ¿vale? Esto es un prototipado. En el prototipado, ¿qué hago? Pues hombre, lo genial pues sería que si tengo la idea, pues haga una página web, por ejemplo. O si es un producto, intente hacer un prototipo del producto. Si es yo qué sé, un contenido, pues que intente desarrollar contenido. O es un proceso, que pruebe el proceso y empiece a medirlo, ¿vale? Pero muchas veces, para hacer un prototipado, pues no tenemos la capacidad ni de construirlo, ni de desarrollarlo, porque no tenemos al equipo o no tenemos nosotros mismos las capacidades. Y entonces, para testarlo, yo suelo utilizar una plantilla que es un tweet descriptivo de la propuesta de proyecto, cuál es la propuesta de valor, hago un dibujo o describo la solución de funcionamiento, los beneficios y los retos y dificultades. Y con eso, con este prototipado de mi solución, de mi idea fantástica, me voy y a los clientes, a esos que he identificado, ¿vale? Y los evalúo y valido. Y entro en un proceso que es este de aquí. A ver, perdonad, este de aquí. ¿Veis? Que una vez que tengo las ideas, paso al prototipo. Una vez construido el prototipo, lo testo en el mercado, primero con Friends and Family, vamos avanzando, etcétera, etcétera. Con eso voy generando una serie de respuestas a cosas positivas, negativas, y vuelvo a la fase de ideación, pues a eliminar aquellas ideas que el mercado me ha rechazado, entendiendo por qué, y incrementando con nuevas ideas si es necesario o construyendo un nuevo prototipo. Y entonces me muevo en este proceso hasta que encuentro ya la idea fantástica, la innovación magnífica y gano muchísimo dinero. Vale. Entonces, la mejor forma de empezar a hacer algo es dejar de hablar de ello, que llevo hablando de ello mucho tiempo, y empezar a hacerlo, que era otra de las cosas que decía Walt Disney. Así que hasta aquí lo que os quería contar. Abro ronda de preguntas. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Queréis que andemos en algún tema? Hola Guillermo, buenas. Buenas. Quería preguntarte que realmente si tú hoy en día, con todas las herramientas que existen actualmente gratuitas, el dinero no es un factor decisivo para sacar una idea grande y sobre todo que pueda triunfar en el mercado, ¿no? A ver, el dinero no es una idea. O sea, no es limitante, pero es necesario. A ver, yo siempre digo una cosa. El factor económico, tú tienes un capital. Tú cuando empiezas con una idea, cuando empiezas con una startup, tienes un capital. Y puede ser un capital intelectual, puede ser un capital humano o puede ser un capital financiero. Cuanto menos capital intelectual y menos capital humano, necesitas más capital financiero. O sea, esto es una cuenta constante, ¿vale? Si tú tienes mucho capital financiero, pues sacar adelante una empresa sin capital, con menos capital humano y con menos capital financiero. Todo necesitas un mínimo de cada uno de ellos, ¿vale? Pero es verdad que si tienes un buen capital intelectual y un buen capital humano, el capital financiero lo puedes encontrar, ¿vale? Hay hoy por hoy muchas compañías, cada vez más hay ¿cómo se llaman? Hay incubadoras, gente que os va a ayudar a encontrar ese capital financiero, siempre y cuando tengas un capital intelectual, o sea, una buena idea, y tengas un buen capital humano, tengas un buen equipo y comprometido para su desarrollo. Muchas gracias, Guillermo. Nada. ¿Alguna pregunta más? Venga, animaos, que nos quedan 10 minutos. Mira que si no cuelgo, ¿eh?
Tú, digamos que conoces el mundo de la creatividad en varios aspectos. ¿Cómo se sitúa España, ¿no? en el modelo creativo en general? ¿Es competitivo? Yo creo que en España hay mucho buen creativo, ¿vale? Pero no existe cultura de emprendimiento. Y me explico. Al final, yo que llevo emprendiendo toda mi vida, lo que me he encontrado es que ni el Estado te ayuda muchas veces, ni hay infraestructura o no había infraestructura para apoyar el emprendimiento, ni financiera ni humanamente, y que la gente en general está en una cultura muy acomodaticia, ¿vale? En donde el riesgo y el miedo a fallar y la necesidad del resultado rápido están al orden del día. Entonces, creo que hay mucha gente con muy buenas ideas y que poco a poco se está construyendo una serie de ecosistemas alrededor de determinadas personas que están ayudando a que esas buenas ideas empiecen a tomar forma. Pero todavía estamos lejos de tener las herramientas y las capacidades financieras que hay en otras partes del mundo y todavía estamos lejos de tener las ayudas o los apoyos desde el punto de vista gubernamental que serían deseables. Pero si la respuesta es si somos competitivos desde el punto de vista de la ideación, creo que sí, siempre lo ha sido. O sea, aunque no se sepa, España ha tenido grandes inventores y se inventó cosas fantásticas. Pero bueno, también tenemos ese puntito de que no nos gusta mucho como... es que iba a decir ser españoles, pero no es eso. Pero, o sea, no nos gusta sentirnos como parte de algo grande, ¿sabes? Siempre tendemos a que lo nuestro siempre es peor que el resto. Pero sinceramente creo que hay muy, muy buenas y grandes ideas dentro del sector de emprendimiento en España. De hecho, en el mundo de la publicidad es un baluarte, ¿no? España y en la publicidad sí se habla mucho de creatividad e innovación y realmente las empresas publicitarias viven recibiendo premios, ¿no? Es decir, el elemento creativo español es muy potente, ¿no? Sí, sí, desde el ámbito publicitario, por supuesto. O sea, hemos tenido grandes organizaciones y bueno, los Leones de Oro, etcétera, etcétera. Eso. Siempre suele haber compañías españolas involucradas y suelen funcionar muy bien. Yo creo que aquí se han hecho, pues eso, campañas muy disruptivas. Pero cuando yo hablo de creatividad, porque siempre, y además esto es una pelea que siempre tengo, ¿no? Es que la creatividad siempre se lleva al diseño, a la publicidad, a la comunicación, ¿vale? Y yo creo que la creatividad está en todos los ámbitos de la vida. O sea, una silla, un ordenador puede ser muy creativo. O sea, no necesitas que estéticamente, o sea, que la creatividad no es solo estética. A mí la creatividad funcional, cómo mejorar un proceso, cómo introducir, pues IoT, blockchain, simplemente digitalización, robotización. O sea, ahora mismo estamos en ese mundo en una ebullición brutal en la que se pueden hacer tantas cosas desde el punto de vista creativo para optimizar empresas, para crear nuevas startups, etcétera, etcétera, que lo que falta son horas en el día. Gracias, Guillermo. Hola, Guillermo. A mí siempre me preocupa cuando tengo alguna idea que la tengo un poco avanzada realmente. O sea, ¿cómo te proteges? Porque parece muy... Yo, a ver, yo era como tú, ¿vale? Siempre Busca la pensaba que gente tenía una creativa. idea, siempre pensaba que tenía la idea con la que, vamos, iba a romper el mercado y que esto iba a ser la pera. Y bueno, pues con la edad te vas dando cuenta que no basta con tener una idea, que hay que tener una idea y mucho más para que esa idea se convierta en una compañía. Y que uno solo no puede. Entonces, cuando normalmente tienes esa muy buena idea y no la compartes, se te acaba quedando y nunca llevas a sacarla adelante. En cambio, por ahí un día decides compartirla con uno, decides compartirla con otro, hombre, con cuidado siempre, ¿vale? De repente se te sube al carro, ya vas sumando capacidades, de ahí alguien empuja un poquito más y de repente construyes un primer business case, por ahí te vas a presentarlo a un fondo y te da algo de pasta para empezar y así se van construyendo las ideas, ¿sabes?
o sea, es que hay miles de historias. Cuando Jobs decide construir o empezar con el tema de Apple, se va a buscar a un técnico lo primero, porque no tiene ni idea de esto. Él tiene la idea, pero no sabe cómo construirla. Y de repente va cogiendo a gente de aquí y allá y le ayudan a construir su visión, ¿no? Porque la visión la tiene uno. Los otros, pues hay una gente que aporta una cosa, otro aporta la capacidad técnica, el otro le aporta la parte de marketing, el otro aporta... Entonces, al final, se trata de construir los equipos humanos que sean capaces de llevar adelante la idea. Entonces, no te preocupes tanto porque te vayan a robar la idea, sino preocúpate por encontrar un equipo que realmente sea capaz de desarrollar esa idea. Porque lo importante, o sea, ideas hay miles, y mucha gente con muy buenas ideas. Pero gente con buenas ideas, que sea capaz de llevarlas a cabo, con un equipo suficiente, en un momento adecuado y que encuentre y se den las características, eso es lo complicado. Y eso solo se consigue a través del networking, de hablar con la gente, de contar tu idea, de ir perfilándola, de que te vayan diciendo esa idea es una castaña y digas, ¿por qué? Pues por esto, me recordáis antes de los porqués, preguntar y por qué, y por qué, y por qué te parece un rollo, y cómo la mejorarías y tal. Es la manera de ir construyendo. No sé si te he contestado. Sí, sí, Guillermo, muchas gracias. Nada. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, por mi parte, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por aguantarme. Espero que os haya sido útil, que os haya parecido interesante y, bueno, sentiros libres de contactarme en LinkedIn, que estoy por ahí. Si estáis alguno en Clubhouse, también suelo estar por ahí. Y nada, que tengáis muchas ideas, que no dejéis de innovar, que innovar es muy divertido, es apasionante. Además es como una especie de veneno, una vez que se te mete en el cuerpo ya no sale. Y que os animo a que os lancéis y que empecéis a trabajar con ello. Muchas gracias a ti. Una pregunta, Guillermo. ¿Vas a dar algún webinar más por la parte de Lean Startup o algo así? Digo, continuando el flujo. El flujo, el ciclo de innovación que habías marcado al principio. Sí, bueno, no teníamos previsto, pero bueno, es cuestión de hablarlo con... Por supuestísimo. con International Lab y que nos digan. Yo por mi parte no hay ningún problema y encantado, Sí. seguro. Desde luego, que por nosotros tampoco. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Ha sido muy, muy interesante para mí. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, Guillermo. Nada.